es así. Se van contando además de las historias de estos personajes, la propia historia de los pueblos de esa región, digamos, su devenir histórico, cómo van evolucionando en función también de sus propios países, ¿no? Esa zona limítrofe. Sí, la Saboya, que es lo interesante también, era un ducado, después fue un reino, fue justamente el reino Piamonte-Cerdeña, que es digamos, la génesis de lo que es hoy Italia. El Víctor Emanuel, el primer rey de Italia, aquel de Garibaldi, o mejor dicho, de esa época en que Garibaldi contribuyó a la unificación de Italia, era la casa Saboya. Eran los duques de Saboya, que era una región en donde se hablaba francés, era una casa originaria francesa, y eran, digamos, un gobierno, era como un país, era un reino, o sea, una monarquía, pero constituida como un estado, ¿no? Estamos hablando de esta época, o sea, cuando estos personajes vienen, en realidad todavía no son ciudadanos franceses, porque justamente el momento en el que se agrega al territorio francés de Saboya es en 1860, ¿no? Estamos hablando de 1855, o sea que en realidad está buenísimo eso también, que yo siempre lo rescato, porque si bien estamos hablando de franceses, por la lengua fundamentalmente, y por la cultura, también el gobierno, la parte legal, la parte oficial, era que eran sardos, claro, del reino de Cerdeña. Incluso algunos de los personajes, cuando hablan de la posibilidad de venir a América, dicen, no, allá hay francmasones. Sí, peligrosa. Sí, porque eran muy católicos en esa zona, ¿no? Claro. Era ultra católico. Nicolás, ¿cómo te documentaste tú, en el caso tuyo, para hacer los dibujos? Porque los personajes están muy caracterizados, todos ellos, digamos, hasta su propia conformación, de sus ojos claros, sus pelos rubios, en fin, sus narices tan particulares, los bigotes, el vestuario, ¿qué viste? Fotos, dibujos, personas vivas, los descendientes, exactamente, claro. Estando en contacto incluso con mi tío. Y después, a mi tío lo conozco desde siempre, pero después conociendo a, digamos, habitantes de la Maurienne actualmente, descubro los parecidos físicos, lógicamente, los rasgos, y ahí me doy cuenta, por ejemplo, entonces que mi tío es, digamos, de la familia, el representante fiel de lo que sería un saboyano, ¿no? Siempre un historietista es una persona que tiene que mirar mucho las caras, reconocer los tipos humanos, ¿verdad? La historieta cobra dimensión cuando el dibujante logra plasmar personajes que todos conocemos, sin llegar, los tipos, sin llegar al estereotipo, ¿no? Y ahí es donde yo hago mucho énfasis, porque trato siempre de no caer en los clichés, digamos. Pero te digo, uno reconoce el común denominador, sin embargo son todos distintos los personajes. Sí. Claro, capaz que siempre hay un elemento común ahí. En mi caso creo que los ojos celestes los adopté como pauta, ¿viste? Sí. Yo no tengo ojos celestes, entonces también ahí había un decir, bueno, no voy a ser un personaje que no realmente no parezca después un gringo cuando venga acá, porque no te olvides, vos me preguntabas o decías si iba a haber una continuación, y bueno, yo te quiero contar que sí, porque evidentemente la historia no es solo lo que pasa allá, sino también y fundamentalmente... ¿Qué pasa cuando llegan acá? Claro, es la historieta clave, me parece que es la que estamos preparando, que es la instalación y las primeras horas y los primeros meses y los primeros días y así sucesivamente en Uruguay. Claro. ¿Se mezclan por allí algunos apellidos que coinciden con los de tu familia y con los del guionista? ¿Son hay ancestros, juegos nomás o guiñadas o son cosas históricas? No, hay, o sea, lo que Lorán, tendría que estar él para contarte bien cómo él manejó ese tema, porque incluso es él vive en el pueblo que está pintado en la historieta, y de donde salieron la mayoría de los saboyanos que viven en Uruguay. Es de un pueblo solo, un pueblo que tenía 500 habitantes. ¿Está?
era una cosa, no, tenía un poco más, pero digo, era una cosa chiquita, y desde ahí salieron, eran todas familias, eran pocos apellidos, pocas familias, muy extendidas, con muchos hijos, y por lo tanto la mitad de los hijos se vinieron, la otra mitad se quedó allá. Por eso es que hay ese vínculo de primos y de herencia en común. Y entonces él lo que hizo, me parece a mí, es que, él me lo contó, pero usa los apellidos y los personajes que él rescató históricamente, algunos personajes más conocidos en el pueblo, o que protagonizaron algún hecho, como el que pinta ahí de Napoleón y todo eso. ¿Eso pasó? Claro, eso es real, y eso es tradición oral de ahí, del lugar. Es decir, ese marrón que era como una especie de ¿cómo te puedo decir? De ¿cómo se dice? Cargador de sida. De changador, de cargador, de porteur, se dice en francés, o sea, un tipo que llevaba a la gente, digamos importante que iba a cruzar ese paso en la montaña, le llevaban las maletas y lo llevaban a ellos en andas, porque claro, es una subida bastante pronunciada, son como 500 metros de altura de diferencia, a 2000 metros de altura, cuando hace frío es tremendo. Y ese es un personaje real, un tipo que pasó a Napoleón. Cuando Napoleón cruza una de sus tantas veces a conquistar Italia, usaba el Col del San Bernard, que es un poco más arriba, en Alta Saboya, que es el más conocido, y el otro paso era el Mont-Cenis, el paso del Mont-Cenis, que es este que está pintado en la historia. Y Napoleón, como sabemos, lo que hemos leído un poco de historia, era un tipo muy orgulloso y muy necio también en ciertos aspectos, y quiso cruzar con su carruaje por la nieve, y lógicamente se trancó el carruaje, el tipo se baja, dice yo voy a cruzar a pie, ¿no? Uno lo puede imaginar perfectamente ese Napoleón. El hecho es que se quedó hundido en la nieve, y bueno, y la anécdota que se cuenta, y que es de base real, es que bueno, fueron unos locales, una gente práctica de esa zona la que lo salvó, y Napoleón como premios les da una pensión vitalicia a los tipos. Y como 30 Napoleones también. Claro que Napoleón era la moneda. Pero entonces esa anécdota un poco jocosa pinta ese como un contraste entre una cosa muy importante, muy reconocida en la historia, que es Napoleón, y un personaje local también con un gran valor, ¿no?